قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. Audu billahi minash shaytanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ahli baytihi at-tahirin al-ma'sumin wa ala sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia pura y purificada y los compañeros selectos. Salam alaikum, muy estimados y queridos hermanos y muy estimadas y queridas hermanas, muy bienvenidos a la nueva clase sobre el Islam y la política. Aquí hemos llegado a la clase número, aquí es el capítulo 26 del libro y para nosotros hemos dado más de 40 clases, gracias a Dios. Bueno, en el comienzo tenemos dos aleyas del Sagrado Corán que nos explica a quién pertenece el gobierno islámico y después las explicaciones que Ayatollah Khamenei nos da al respecto, que es súper interesante, muy bueno. Vamos a empezar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Suratu An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 58-59. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Estuvimos hablando sobre el gobierno islámico, sobre el Islam y la política. Hemos dicho lo más importante aquí en la tierra que es llevar a los seres humanos hacia su perfección. ¿Cómo podemos llevar al ser humano hacia su perfección? Así, por ciertas prácticas que se llaman prácticas de tazkiyah, de purificación. ¿Y quién puede tener ese poder para llevar a los seres humanos hacia su perfección? Quien tenga en su mano la educación, quien tenga en su mano la economía, quien tenga en su mano las normas, quien tenga en la mano la garantía para que las normas puedan estar practicadas en una sociedad. Quiere decir, quien tenga todo ello lo llaman gobernador. Entonces los profetas de Dios llegaron a gobernar y a través del gobierno hacer que toda la humanidad se lleguen a su perfección, a su espiritualidad, a que el ser humano vuelva a construir la tierra de Dios, servir a Dios, servir al prójimo y a la vez llegar a su perfección. Listo. Hemos explicado que en una sociedad islámica nosotros tenemos al pueblo que están muy integrados, muy unidos, que uno apoya a otro, que ese pueblo son como miembros de un cuerpo. Cuando le duele una parte, a todas las partes de ese cuerpo le duele. Cuando a un dedo le duele, a todo el cuerpo le duele. Entonces, cuando los seres humanos empiezan a amarse uno tanto a otro, eso va a ser umma,
la comunidad islámica. De tal forma que tú no puedes pensar que alguien va a ser irresponsable delante de los demás. Todos con un compromiso de la fe, que hemos dicho, la fe en el Islam significa una responsabilidad social delante de Dios y delante del prójimo. Quiere decir, Dios, te adoro, por ellos sirvo al prójimo. Esto se llama la fe, una responsabilidad. Entonces, el creyente va a estar responsable y siempre es responsable en la sociedad que vive. Cuando vamos a tener esa integridad en esa comunidad, cuando la comunidad vuelve a llegar a su perfección espiritual, cuando ellos dejan de ser egoístas y vuelvan a amar a Dios, quitan el apego de lo mundano de su corazón, el apego del pecado, que es servir a la oscuridad, servir a Satanás. Y Satanás, cuando empieza a ser servido por los seres humanos, por la obediencia de Satanás, por seguir el pecado, por seguir el ego y la ambición y la codicia y la envidia, entonces el ser humano sale del camino de su perfección y empieza su degeneración. Cuando empieza su degeneración, el ser humano vuelve un animal y que peor que un animal. Va a volver a tener una vida de cordero y después tener una vida de cerdo y después tener una vida de un animal salvaje que devora a los demás. Entonces el ser humano va a ser tan corrupto, tan degenerado, empieza a traer la violencia a la comunidad, entre los seres humanos, empieza a devorar a los demás para buscar sus intereses, aprovechar de los demás, abusar de los demás, colonizar a los demás, oprimir a los demás. Todo eso es el carácter de cuando una sociedad cae en la mano del diablo, ya tiene el dominio del demonio en esa sociedad bien establecida. Cuando más nos alejemos del camino de Dios, menos la gente piensa en los pobres. La gente va a estar más arrogante, más egoísta. El egocentrismo es el carácter de una sociedad que ya pertenece al diablo. Todo ello lo hemos explicado bien. Entonces, hemos dicho una sociedad, una comunidad que pertenece a Dios, que es bajo el gobierno de Dios. Entonces, esa sociedad tan integrada en su interior y tan firme en su exterior, quiere decir es impenetrable por los enemigos. No permite que los enemigos prevalezcan a ellos. No permite el dominio del demonio. No permite ser atacado ni oprimido. Resiste. Quiere decir, desde el dentro es blando, amigo, y ya es puro amor, paz, seguridad, una sociedad súper segura, tranquila. Y desde la afuera tiene una cáscara dura. No permite que los enemigos desean entrar en esa comunidad. Quiere decir, son resistentes en contra de los enemigos, son valientes porque no tienen miedo del martirio y están dispuestos para dar la vida para proteger ese camino. Entonces, desde el dentro, muy unido, mucho amor, mucha paz, y desde fuera, mucha resistencia, dureza, firmeza, y ya pueden protegerse uno a otro. Todo ello, hemos dicho, es bajo el mandato de alguien que se llama el gobernador. Aquí hoy queremos responder a esa pregunta. El gobierno en una comunidad que pertenece a Dios, ese gobierno, ¿a quién es? ¿Para quién es? ¿A quién pertenece? ¿Quién puede gobernar en un gobierno de Dios? Es una pregunta súper importante. El gobierno, ¿a quién pertenece? Vamos a ver. Nosotros hemos dicho que en ese gobierno, esa relación que hay entre la gente y entre el gobernador lo llamamos al-wilaya. Y el gobernador lo llamamos al-wali. ¿Quién es al-wali de nosotros? Es una pregunta súper importante. ¿Quién puede ser el wali de una comunidad islámica? Ese poder que ya todas las fuerzas dentro de la comunidad islámica se dirige hacia esa
esa fuente, ese centro que se llama al-Wali. ¿Quién puede ser el Wali? ¿Quién puede ser? ¿Cualquier persona? ¿O cualquier grupo, cualquier partido o ya alguien en específico? ¿Se puede decir que todo el mundo puede ser Wali? Tú, yo, esto, Juan, Antonio, todos. ¿O es alguien determinado? ¿O hay alguna norma para llegar a determinar el Wali? Por ejemplo, hoy en día, ¿quién es nuestro Wali? En nuestra sociedad, ¿quién debe ser el Wali? Está bien claro que el Sagrado Corán dice, Allahu waliyul ladina amanu. Dios es el Wali de los creyentes. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Les va a sacar, le va a salvar a los creyentes de la oscuridad hacia la luz. Está bien claro. Entonces, el Wali principal de los creyentes es Dios. Quiere decir, el gobierno en el Islam pertenece a Dios. Ya, sin duda, nadie más tiene el derecho de gobernar sobre nosotros, porque el único que le pertenece ser Wali es Dios. Es que somos creyentes monoteístas y hemos dicho el significado de la unicidad de Dios, ¿qué es? Que el único centro, la única persona que tiene el mando es Dios. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dios, a ti te adoramos y a ti te imploramos ayuda. Ihdinas siratal mustaqim. Guíenos en el camino correcto. ¿Quién puede guiarte en el camino correcto? ¿Quién tiene el poder en la mano? Ahora tú dices, Ihdinas siratal mustaqim. Guíenos en el camino correcto. Y ya terminas el rezo y ya vas a obedecer al gobernador. Sales de la casa, las normas de tránsito son del gobierno. Las normas en el trabajo, las normas en la economía, la educación, la familia, todas las normas que te corresponden en la vida diaria es del gobernador. Y tú dices, Dios, guíeme en el camino correcto, Dios, guíenos en el camino correcto. ¿Y cómo Dios te va a guiar? Y el poder y el gobierno no está en la mano de Dios. En realidad, quien te está guiando es el gobierno. Si el gobernador es un poder que no es Dios, entonces, Dios, ¿cómo va a aplicar su guía a ti? Ahí sí que han inventado mentiras, que Dios va a guiar solo los corazones y que seamos buenas personas en una sociedad. Pero en realidad lo que estamos viendo, todos los gobernadores presionan en contra de los creyentes. Eso está bien claro. Lo que los hermanos que vienen en Occidente cada día lo están viendo. Una hermana quiere poner el velo islámico, Dios le quiere guiar a ella al camino correcto. Y ella quiere tener su santidad, su castidad y poner el velo islámico, pero el gobierno, el policía, las normas, montonazo de cosas le van a hacer imposible la vida. Entonces tú dices, Dios, ihdinas siratal mustaqim, guíenos en el camino correcto. Entonces Dios quiere aplicar, dice muy bien, aquí está la norma para salvar tu sociedad, para salvarte, que cuida el ojo y la mujer cubre su belleza y todo eso. Y tú quieres poner en práctica las normas de Dios para estar guiado en el camino de Dios, pero el gobierno te quiere llevar al camino del diablo. Entonces aquí está una contradicción. Cuando el gobierno no pertenezca a Dios, hay una contradicción. El gobierno te impone a ideología de género. Quiere corromper a tus hijos. Y tú dices, ihdinas siratal mustaqim, guíenos en el camino correcto. Y Dios dice, ay, bueno, ¿cómo te voy a guiar? Es que tú no quieres obedecer al gobernador que he enviado. Tú no quieres poner en práctica las normas que te he mandado para salvarte. ¿Y cómo que? Es como tú dices, oh médico, sálvame. Y el médico dice, listo, bueno, usted debe obedecer la receta que te doy. Vas a comer esa comida, vas a tomar tus medicamentos, tu situación, el ambiente, debe estar esto. Y dice, listo, médico, pero toda la receta que me has dado no lo puedo poner en práctica. ¿Por qué? Porque yo vivo en una prisión y en esta prisión ellos van a decidir qué voy a comer,
cómo y cuándo, en qué situación voy a vivir. Soy un prisionero y no puedo poner en práctica tu receta. Y el médico dice, mira, señor enfermo, yo sé la receta, te he dado la receta, pero esto que tú dices que no puedes poner en práctica la receta por ser prisionero de ese carcelero que se llama el gobernador, entonces no es mi culpa, es tu culpa. Libérate para poder poner en práctica la receta de Dios, que es la receta de la salvación, que eso es para tu perfección. ¿Está bien claro? Entonces, solamente, eso es un argumento súper lógico. Solamente y solamente una sociedad va a estar salvada cuando está en la mano de Dios. Quiere decir que Dios no solo vive en el cielo, que solo es un juego en la palabra, que el Sagrado Corán dice, la religiosidad de esa gentuza no es más que su pasión, más que entretenerse, es un juego y es una burla de la santidad de Dios. Es que dicen, Dios, tú te quedas en el cielo y aquí nosotros hacemos lo que nos da gana. Y decimos, Dios, guíenos en el camino correcto. Dios dice, ¿estás burlando de mí? ¿Y qué? Entonces, según el Sagrado Corán dice, Wallahu waliyyul mu'minin, el único walí de los creyentes, el único gobernador de los creyentes es Dios. Entonces, islámicamente viendo, usted puede ver en el Sagrado Corán la palabra walí, que significa esa autoridad que lo amamos y porque lo amamos le obedecemos, ¿sí? Este walí en el Sagrado Corán siempre usted va a ver que refiere a Dios, ¿sí? Allahu waliyyul ladina amanu. Allahu waliyyul mu'minin. Dice, por ejemplo, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Eso es Sura Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 107. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ¿Acaso no sabe que de Dios es el dominio sobre los cielos y la tierra? وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Entonces, aparte de Dios, no hay un valí ni hay un auxiliador para ustedes. Aparte de Dios no existe. Y esto siempre durante la historia, usted va a ver la palabra walí en el Sagrado Corán y siempre pertenece a Dios. Allahu waliyyul ladina amanu. Dios es el único walí. Y quien rechaza a la wilaya de Dios, no quiere el dominio de Dios, bueno, el dominio de Dios está en dos. Un dominio que es el dominio natural, que por ejemplo, Dios controla tu vida, en cuando quiere te mata. Así es. Tú no decides sobre tu muerte. Y de repente, eso está enfermo y muere. Entonces, son cosas materiales que están en la mano de Dios. El mundo funciona según al-wilaya at-takwiniyya. At-takwiniyya significa por la existencia. Todo por la existencia está en la mano de Dios. Pero hay al-wilaya at-tashri'iyya. Esto nunca tú puedes sacarlo de la mano de Dios. Dios da la vida, Dios quita la vida. Las normas en la naturaleza son de Dios. El fuego quema, agua enfría. Así es. Pero en otro lado tenemos al-wilaya at-tashri'iyya. Esto es lo que tú puedes dar a Dios o quitar a Dios. Al-wilaya at-tashri'iyya significa tener el dominio para gobernar. Quiere decir, tiene el poder y que la gente le obedece. La obediencia está en nuestra mano. ¿A quién lo vamos a dar? Nuestra obediencia. A Dios lo vamos a dar. Entonces quiere decir, al walí va a ser Dios. Pero cuando vamos a dar nuestra obediencia, juramos nuestra obediencia a otro ser, a otra persona, a otro grupo, a otro partido, a otro gobierno que no es de Dios y no es Dios, quiere decir, estamos rompiendo el hilo con Dios, porque ya dices, Dios, no quiero tu dominio. Entonces, al-wilaya tashri'iyya, cuando lo dejamos en otro lugar,
lo rechazamos, no estamos siguiendo a Dios. Está bien claro. Y el Sagrado Corán, Sura Al-Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 28, dice: La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dice, los creyentes no tomarán a los incrédulos como awliya, como walíes. No lo toman como walí. Awliya es plural de walí. Ya dejando a los creyentes y tomas al gobierno y aliado y el poder de los incrédulos, no puede ser como creyente. Entonces ya está bien claro que los creyentes, quien le va a apoyar a ellos es Dios. Quien le va a auxiliar a ellos es Dios. Todo debe estar en la mano de Dios. Quiere decir, en la existencia todo está en la mano de Dios y nadie lo puede quitar. Tú, por ejemplo, aquí en la tierra, tú no puedes hacer que Dios no tenga el poder sobre la naturaleza, tormenta, agua, sol, tu respiración, tu corazón que late, todo está en la mano de Dios. No lo puedes sacar de la mano de Dios, pero tu obediencia es lo que tú puedes decidir sobre ello. Bueno, cuando usted dice que ya al-wilaya tashri'iyya es de Dios, cuando todas las normas que rigen en esa sociedad sean de Dios, cuando el sistema que está en la sociedad sea de Dios, cuando el gobierno y las normas sean de Dios, cuando todo está bajo la sombra del Sagrado Corán y bajo la obediencia del sistema que el Sagrado Corán nos enseña, entonces esto va a ser el gobierno, solo pertenece a Dios. Listo. El gobierno pertenece a Dios, pero Dios que no aquí no puede tratarnos directamente. Es que vamos a decir, el gobernador es Dios. Ahora nosotros no podemos comunicarnos directamente con Dios. Por nuestro estado espiritual no podemos estar en contacto directamente con Dios. Hay muchas velas del apego a lo mundano. Por eso nosotros directamente no podemos comunicarnos con Dios. Aunque Dios nos escucha, pero nosotros tenemos el corazón aún tan apegado a lo mundano que no podemos escuchar a Dios. Y una de las condiciones de tener un gobernador es que podamos escucharlo de cerca. Quiere decir, nosotros necesitamos a un ser humano o a un grupo de los seres humanos que sean los gobernadores para nosotros, que puedan tratarnos directamente, que podamos hablarles, escucharlo, nosotros, los seres humanos imperfectos, podamos estar en contacto con ellos. Los seres humanos perfectos, que son los profetas, reciben la revelación, hablan con Dios y listo. Nosotros ya es una sociedad imperfecta. Necesitamos el gobierno de Dios para llegar a nuestra perfección. Mientras tanto, no somos perfectos, no tenemos ese contacto directo con Dios. Entonces, para nosotros es imposible que podamos escuchar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesitamos a un ser humano de parte de Dios. Por ello Dios envía a los profetas, los seres humanos puros y perfectos, personas que han llegado a su nivel máximo de su purificación, de su perfección, hombres infalibles de Dios, que su corazón puede ser reflejo de la luz de Dios. Lo reciben y pueden comunicarse incluso conmigo, que soy una persona imperfecta. Pueden comunicarse con usted, pueden comunicarse con los pecadores, con las personas que ya buscan su perfección. Entonces, necesariamente en ese camino necesitamos a los profetas que puedan gobernar. Bueno, algunas teorías que al final lo vamos a explicar. Por ahora ya hemos llegado a ese punto, que los profetas son los únicos que pueden gobernar, porque nosotros no podemos tener a Dios directamente como el gobernador, porque nuestro corazón no está capacitado para recibir las palabras de Dios. La revelación solo un profeta lo puede recibir, y el último profeta era Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces listo, el último gobernador de parte de Dios es el profeta Muhammad. Pero el profeta Muhammad es un hombre que falleció, mejor dicho, lo martirizaron.
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Es un hombre de Dios, es un profeta, y muchos profetas antes de él se fallecieron, se martirizaron, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció. Entonces, ¿qué hacemos después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El Sagrado Corán nos explica, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Sura Al-Ma'idah, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Por supuesto que su walí solo es Dios y es su mensajero. Ya, quiere decir, con un argumento intelectual hemos llegado que después de Dios, el mensajero de Dios es el gobernador. Y el Sagrado Corán nos indica hacia ese argumento intelectual que solo Dios y su mensajero pueden gobernar sobre ustedes. Y el mensajero solo dice lo que Dios le ordena. Y después del mensajero, ¿qué vamos a hacer? El mensajero de Dios daba órdenes, nos prohibía cosas, daba sentencia, tenía el poder ejecutivo, el poder legislativo y todo en su mano. La economía, la educación, la sociedad, todo estaba en la mano del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero después del profeta, que es el último profeta, ya no tiene sentido que venga otro profeta, porque la profecía y los profetas, la cadena de los profetas se acabó con el último profeta de Dios, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el último. Entonces, después de él, ¿qué vamos a hacer? Puede ser que después de él ya no necesitemos más a un gobernador de parte de Dios. Mentira, porque ya el ser humano no ha llegado a su perfección. Con solo unos 10 años del gobierno del profeta, el ser humano apenas ha arrancado, ha empezado hacia su perfección. No ha llegado a su perfección. Aún en la comunidad del profeta Muhammad hay muchos hipócritas, hay muchos enemigos por todo lado. Y el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, ha podido poner y formar una sociedad ejemplar, pero aún así le falta mucho a esa sociedad, a esa comunidad, a esa umma, le falta mucho. Hay compañeros del mensajero de Dios que son hipócritas. El Sagrado Corán da testimonio que hay hipócritas entre ellos. Entre ellos hay personas débiles en la fe, aún hay personas que cometen el pecado. Quiere decir que ni tenemos la ciudad de Medina tan perfecta. Entonces, después del mensajero de Dios, ¿a quién referimos? Eso es la clave, eso es la pregunta importante. No puede ser que después del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, haya acabado todo. O que ya dejamos el gobierno de Dios, entonces ¿a qué vamos a volver? Algunos, lamentablemente, más que todo, aquí es la clave cuando me preguntan cuál es la diferencia de los Shia entre los Sunna. Aquí es la diferencia. Hasta este punto, todos estamos juntos, los Sunna y los Shia. Pero aquí va a haber la diferencia. Los Shia, nosotros decimos que el resto del camino, también el argumento lógico intelectual dice, el resto del camino debe ser elegido el gobernador por Dios. Pero en la escuela sunna hay diferentes ideas. Ellos lo principal que insisten es que ya se acabó la cadena de los gobernadores de parte de Dios. Entonces la comunidad islámica es cómo llega a su perfección. Entonces ellos dicen diferentes ideas entre ellos. Algunos de ellos dicen, ay, qué bueno, llegaron a una cadena de los califas entre los compañeros. Y algunos, para justificar ello, van a llevar a los califas a un punto de como infalibilidad, tal como son infalibles los califas, más que todo Abu Bakr y Umar. Y después un poquito Osman. Pero ya es tan claro que eso es una mentira, porque los califas no eran infalibles. ¿Por qué? Porque cuando llega Abu Bakr al poder, él dice, el primer día que llega al poder, dice, «Inna li shaytanan ya'tariyani, fa'idha ra'aytumuni qadabtu fa'taziluni». Esas son palabras de Abu Bakr. Él mismo confiesa que no es infalible. Dice que él dice, Abu Bakr dice, «Inna li, para mí hay un diablo que me engaña, me controla». Ya'tariani quiere decir que me hace tentaciones, me controla. Dice, él
reconoce y confiesa que hay un diablo que le está controlando a él. Y entonces dice, cuando van a ver a mí que estoy irritado, aléjense de mí, que estoy bajo el dominio del demonio. Abu Bakr lo reconoce, que parte de sus decisiones son afectadas por las tentaciones del diablo. Entonces, ¿cómo una comunidad bajo la dirección de Abu Bakr puede llegar a su perfección? Mentira. El mismísimo Abu Bakr varias veces tomó decisiones violentas y él mismo después se arrepintió, como el caso de unos compañeros de Abu Bakr que le envió a una guerra y esa persona robó la plata y los caballos que Abu Bakr le había dado para la batalla. Entonces Abu Bakr le mandó para que lo detengan, a esa persona le detuvieron y le trajeron. Abu Bakr a este comandante suyo lo llevó al cementerio Baqi, lo quemó vivo. Lo quemó vivo, lo que en el Islam absolutamente es prohibido. En el Islam no se puede quemar vivo a una persona. Quiere decir, es una muerte con mucha tortura. Matar a una persona quemándolo vivo. Lo que hacía ISIS, tomando el ejemplo de Abu Bakr. Y después de ese crimen que Abu Bakr cometió, él estaba arrepentido y siempre decía, ojalá no lo haría tal crueldad, con tan crimen con esa persona. Él mismísimo decía, ojalá lo mataría, como por ejemplo cortando su cabeza, más fácil que quemarlo vivo. Y así poco a poco esa persona empieza a quemarse, gritando, implorando. Que sí, le dolió el corazón. Incluso Abu Bakr, cuando está en el lecho de la muerte, está arrepentido de 3 cosas. Dice, estoy arrepentido de no haber preguntado al mensajero de Dios a quién pertenece el gobierno. Quiere decir que él reconoce que el gobierno no le pertenece a Abu Bakr. Porque cuando está en el lecho de la muerte, dice, ojalá yo hubiera preguntado al mensajero de Dios a quién pertenece el gobierno. Y la otra cosa que ya Abu Bakr está arrepentida, dice, ojalá no ordenaría atacar la casa de Fátima. Abu Bakr dice, ojalá no la había ordenado, porque él manda a su grupo de su gente, entre ellos Omar, Mughayrat ibn Shu'ba, entre otros, que atacan la casa de Fátima y queman la puerta de la casa de Fátima, aplastando Fátima entre la puerta y pared, haciendo abortar a su hijo Muhsin, y la única hija del profeta del Islam va a ser martirizada por orden de Abu Bakr, por actuación directa del señor Omar ibn Khattab, entre otros. Entonces Abu Bakr en el final de su vida ya está arrepentido. Es una persona que comete el pecado, según lo que él dice. Ya no, sin hablar de la historia, de cuántas veces que Omar le criticó a Abu Bakr. Entonces no puede ser que Omar esté en el camino correcto, Abu Bakr esté en el camino correcto y Omar le critica tan fuerte a Abu Bakr. Dice, ¿por qué has soltado a Khalid ibn Walid después de haber asesinado y cometiendo el adulterio con la esposa de Malik ibn Nuwayra? Entonces Omar le critica a Abu Bakr y dice, debes quitar a Khalid ibn Walid del comando. Pero Abu Bakr dice, Khalid ibn Walid no importa que haya matado a un musulmán y ha forzado, violado a su esposa en el día que le cortó la cabeza de su esposo Malik ibn Nuwayra. Él es la espada sacada de Dios y ya la espada que Dios lo ha levantado, yo no voy a quitar. Entonces Khalid ibn Walid, a pesar de tantos crímenes en el tiempo de Abu Bakr, va a estar al mando. ¿Lo ves? Entonces Abu Bakr no era infalible. Esto no podría llevar a la comunidad islámica a su perfección. Lo que pasó que después de Abu Bakr llega Omar, y Omar tiene tantos errores que él mismo lo reconoce. Dice, Laula Ali la halaka Omar. Dice, si no había sido por Imam Ali, 70 veces dice esa palabra. Si no habría sido por Imam Ali, yo estaba aniquilado por sus errores. ¿Sí? Dice, ojalá que nunca me pase un problema grave que ahí no esté Abul Hassan, Imam Ali, protegiéndome. Es que Imam Ali, cada vez que veía que ellos llevan la sociedad islámica al borde de su aniquilación, Imam Ali intervenía y corregía los errores de los califas para que la comunidad islámica no caiga a más degeneración.
y le salvaba a la comunidad islámica. No por ellos, es que para proteger al Islam. Osman era tan injusto que la comunidad islámica, los musulmanes, reunieron en su casa y le mataron. Los rebeldes lo mataron. Y esos rebeldes no habían llegado del cielo, eran compañeros del mensajero de Dios que le mataron. O esos compañeros eran los malos o Osman. Ya, eso lo dejamos en la historia. Pero siempre vamos a ver que Imam Ali alayhi salam siempre criticaba a Osman. Señora Aisha mandaba matar a Osman, ordenaba a los musulmanes, uqtalu na'sala faqad kafar, maten a hiena. Hiena lo decían a los viejos judíos. Quiere decir, cuando decía na'sal, quiere decir, eso es un incrédulo judío. Así le titulaba señora Aisha a Osman. Y lo mandó a matar. Está bien claro, entonces ya ¿a quién lo tomamos como el ejemplo? A partir de eso llega cuando el gobernador de Abu Bakr, Omar y Osman, que es Muawiyah, en el Damasco, y antes de él es su hermano Yazid ibn Abu Sufyan, en el Damasco, el mismísimo Muawiyah va a hacer tanta corrupción en la tierra. ¿Cuántos compañeros del mensajero de Dios lo va a matar? Y Muawiyah va a ser un enemigo número uno. De tal modo, un día Mughira ibn Shu'bah, cuando Muawiyah, después de Imam Hassan, toma todo el gobierno y va a fundar a los omeyas, Mughira le dice a Muawiyah, ya basta, ¿cuántos de seguidores de Ahlul Bayt has masacrado y has matado? ¿Por qué cortas la lengua, los brazos y los pies de quienes hablan bien del Imam Ali alayhi salam? ¿Por qué lo estás haciendo tantos crímenes? Ya basta. Mughira era un compañero de él, era una persona corrupta como Muawiyah. Pero Mughira le está, oponiendo a todo lo que está bien. Ya basta, tenemos el gobierno, tenemos todo. ¿Por qué seguir? Mientras Mughira está hablando con Muawiyah, se va a escuchar las llamadas de la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasta que llega a ese punto. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. Cuando llega a ese punto, Muawiyah dice, Mughira, mira eso, escucha eso. Aún están dando el testimonio que Muhammad es el mensajero. Abu Bakr llegó al poder, murió y se olvidó. Omar llegó al poder, murió y se olvidó. Osman llegó al poder y murió y se olvidó. Pero aún la gente está dando testimonio a Muhammad, hijo de Abdullah. Mientras su nombre está por todo lado, nuestra lucha sigue. Ya lo va a declarar, Muawiyah es un enemigo de Dios. Es el hijo de Abu Sufyan quien armó todas las batallas en contra del mensajero de Dios. Su mamá Hind, quien prometía para motivar a los soldados en contra del mensajero de Dios, decía, ¿quién va a luchar en contra del profeta de Dios? Voy a acostar con él. Eso era la mamá de Muawiyah, Hind. Comedor de hígado, la persona comedora de hígado del Hamza, tío del mensajero de Dios. Las peores mujeres de la historia son de esa familia. Abu Jahl, el enemigo del mensajero de Dios, es de esa familia. Imagínense, entonces ellos llegan, los omeyas, y su hijo Yazid va a cometer el crimen más grande de la historia del Islam, que es matar al Imam Hussein y Ahlul Bayt alayhimus salam con la crueldad total. En el nombre del Islam lo hace. Y eso es la perfección de la sociedad islámica. Hermano, ¿a dónde vas? Si usted aceptarías al primer califa, quien envió a Abu Sufyan a Damasco y a sus hijos permitió gobernar, quienes fundaron los omeyas en Damasco, Omar lo acepta, Osman lo acepta, ellos ponen los fundamentos de los omeyas. O lo que hicieron era correcto, quiere decir, tú estás con Yazid, quien mató al Imam Hussein alayhi salam, ordenó violar a las chicas de ciudad de Medina. Más de 10,000 chicas fueron violadas en la ciudad santa del profeta y decenas de miles masacrados, descuartizados dentro de la mezquita del profeta del Islam, peor que Daesh. Y después mandó a destruir Kaaba con catapuntas. Eso era de Yazid. ¿O estás de acuerdo con todo eso? Y ya, vamos a ver, usted no hablas de Dios y no tienes al welaya de Dios. Eres una parte de los enemigos de Dios.
O dices que no estás de acuerdo, entonces debes reconocer que ellos eran personas imperfectas, con muchos errores, y no merecían llegar al gobierno después del mensajero de Dios. Entonces estás con nosotros, vamos a ver quién puede ser el walí. ¿Quién puede ser el walí? No pueden ser ellos. Está bien claro. Ahí cuando llega a los abásides, que la crueldad va a ser mucho peor. 6 imames fueron martirizados por los abásides. Los abásides que ya no tenían límite en su corrupción. No tenían límite. Ya yo hoy estaba leyendo la historia de los abásides, llegando a algunos puntos que para mí la verdad es imposible contarles. Tanto despilfarro de la riqueza común. Si yo quería contarles, ya no se va a terminar esa clase, solo debo hablar de la corrupción y de despilfarro que tenían ellos sobre la riqueza común. A uno de ellos, que dice en el tiempo de ellos, tenían un museo grande de joyas, y cada invitado le dejaba ir a tomar todas las joyas que le encantaba. Y cada persona llevábamos las joyas poniendo en nuestros pantalones, en nuestra ropa y todo. Lo llenábamos así y saliendo. Con pesos era muy difícil de andar. Así llevaban los amigos de Califa. Y en otra historia dice, cuando se casó el ministro de Ma'mun, de Harún, siempre ponían fiestas súper grandes. Eso es de Yahya ibn Ja'far Barmaki, que era el ministro de Harún, cuando él se casó con la hermana de Harún, Harún al-Rashid, el asesino del imam Musa ibn Ja'far. En esa fiesta de boda, tiraban unos cuadritos pequeños, en formato de cubos de oro, pequeños. Estos cubos de oro, cuando los tiraban así, como de la fiesta, echan la moneda, echan chocolate, ¿no? Entonces ahí, cuando la gente estaba alrededor de esa chica y el hombre, que era el ministro de Aarón, entonces echaban esas cajecitas de cubo, lo echaban de oro. La gente cuando lo agarraba, ¿quién podría agarrar más? Así del suelo, ¿quién podría agarrar más? Cuando lo abrías, esa cajita de cubo, dentro era un papel muy fino. Cuando abrías el papel, ya podría ser grande. El papel te daba la propiedad de miles de hectáreas de tal zona, de tal región. Porque en aquel entonces, desde el Egipto hasta Pakistán, todo el Medio Oriente estaba en la mano de ellos. Entonces, ellos regalaban al azar el gobierno de muchos terrenos, así, en una fiesta de boda, sin saber quién es quién y quién que está recibiendo. Y tú te ay, ya mira, la provincia fulana es mío. Así, al azar. Eso era el juego. El gobierno a los musulmanes se convirtió como un juego. Por eso la persona llegaba y decía, eso es el orden de califa, y empezaba toda su crueldad. O uno de ellos era tan mujeriego, que cada noche acostaba con muchas chicas. El gobernador, en el nombre del mensajero de Dios, califa era. Entonces, Wasiq se llamaba. Ya no tenía más poder. No tenía más erección, entonces ya fue a un médico, y el médico del palacio del rey dijo, quiero tener todo el poder, de virilidad. Y el médico le dijo, cuidado que eso te va a dañar y te va a cortar la vida. Dijo, no me importa. Entonces le dio una receta rara, es como la hechicería, que le dice, debes matar lobos, animales salvajes, y después traer su carne, hervirlo en tal vino con tal calidad. Entonces va a hacer, y vas a tomar cantidad de 3 monedas de oro. 3 monedas de oro, así ¿cuánto pesa? Eso era la cantidad que podría comer de esa carne de esos animales salvajes, hervido en el vino de que no sé. Entonces ese rey empezó a comer demasiado de esa comida para tener más sexualidad, más poder sexual. Entonces poco a poco ya eso le afectó y le llevó a una enfermedad que se llama el istisqa. Istisqa es una enfermedad que tomas agua y no te sacias.
siempre sigues con la sed y sufres. Una sed muy, muy fuerte, tomas agua y no te sacias. Es como una enfermedad que ya vas a quedarte insaciable, siempre tienes sed. Entonces empezó a pedir que le curen esa enfermedad y le pusieron en montonazo de cosas hasta que murió. Eso era el rey de los musulmanes. Eso quería llevar la comunidad islámica hacia su perfección. Por eso empieza la decadencia moral de la comunidad islámica. Lo que hoy en día estás viendo, que un corrupto como Bin Salman en Arabia Saudita, otro como Saddam Hussein, otro dictador como Gaddafi, los corruptos, pervertidos, los perversos descarados llegan eso es horrible, a ser gobernador en los pueblos, entre los pueblos musulmanes. Por eso usted va a preguntarme, ¿por qué la civilización islámica se quedó tan atrasada? Porque los corruptos llegaron al mando. ¿Y los corruptos qué hacen? Le van a degenerar a una comunidad islámica. Nosotros hoy en día, la gran parte de los musulmanes solo llevan el nombre del Islam, pero la comunidad no es islámica. Tiene la misma lujuria, la misma ambición, el egoísmo, el egocentrismo, la imperfección, descuido de los pobres, expansión de la pobreza, la injusticia por todo lado. ¿Eso qué tiene que ver con el Islam? ¿Qué tiene que ver con la perfección que es el wilaya del gobierno de Dios? Nada. Le voy a contar el último y va a ser lo peor. En el tiempo de los abásides, se dice que en el tiempo de Mutawakkil, uno de los califas de los abásides, él tenía un ejército de más de 700 soldados turcos en aquel entonces, y tenía la ciudad de Samirra en el norte de Irak, y entonces tenía un jardín de decenas de kilómetros cuadrados. Entonces puso una fiesta tan grande que llegaron todos esos soldados y más que todo, de todo el reino de su tiempo, de los abásides, vinieron para pactar con los hijos de Mutawakkil, que eran 3. En esa fiesta grande, al lado de la comida, eran bandejas grandes de moneda de oro. Y cada persona, cuando le servían comida, fruta, agarraba mucha plata, lo que podía de oro, moneda, y lo metía en su ropa. Entonces, esa fiesta tan grande, que hemos dicho kilómetros por kilómetros en ese jardín grande, que todo el mundo estaba aprovechando, los allegados del rey, todo. Entonces, cuando terminó esa fiesta, el Mutawakkil quería saber la grandeza de su fiesta en comparación con otros reyes. Entonces, llamó a una persona que tenía más de 100 años. Esa persona estuvo presente en una fiesta de boda que es muy famoso, esa fiesta que era de hija de Ma'mun. Ma'mun es otro rey corrupto quien mató al Imam Rida alayhi salam. Entonces ya le llamó a comparecer ese viejo que había participado también en esa fiesta. Al viejo le dijo, mira, a ver, es cierto que nuestra fiesta ha sido la más grande en comparación con todos los califas abásides. El viejo dijo, Señor, perdóname y le quiero pedir que me perdones y me eximas y no me presionas a responder. Déjame y no quiero responder. El rey dijo, te ordeno que debes responderme, si no te mato. Mutawakkil, el abáside, era un cruel, un asesino. Entonces el viejo dijo, si que la verdad quieres la respuesta, te lo voy a dar, pero con la condición que no te molestes. El rey dijo, adelante, no hay problema, dime. Dijo, mira, la verdad, hoy en tu fiesta he visto que algunos esclavos se peleaban por pollo. Quiere decir, el pollo que habían repartido entre los ricos, después cada uno cuando iba llevaba el grupo de los sirvientes, que entre ellos eran esclavos. Dijo, en la sección de los esclavos, a algunos esclavos no le había llegado el pollo. El resto de la comida le había llegado, pero el pollo le faltaba. Entonces los esclavos peleaban por pollo. Pero en la fiesta de Ma'mun, un rey, un califa
califa. Califa significa el sucesor del mensajero de Dios. Eso es la perfección de la sociedad islámica. Imagínese esa decadencia moral. Escúchalo. Entonces dijo, en el tiempo del califa Abásides, Ma'mun, el asesino del Imam Rida alayhi salam. Entonces él puso una fiesta tan grande, que era una colina de pájaros fritos. Una colina. Pato, avestruz, no sé, pollo, de todas las aves, codorniz, no sé, de todas las aves, diferentes aves, lo va a describir. Si era una colina de aves fritas. ¿Eso es mentira o real? Bueno, eso lo narran los libros de la historia. Entonces, la gente, todo el mundo lo comieron, todo lo que pudieron comer. Escúchalo bien. Y todo el mundo llevó todo lo que pudo llevar. Aún había quedado esa colina. No sé, decenas de camellos lo cargaron a los camellos para ir a echarlo. Y lo más cercano para echarlo era el río Ad-Dijle, el río Tígeres. Entonces echaron estas cargas de camellos, que eran decenas de camellos, que lo echaron, cargaron el resto de los pollos que la gente no comieron. Y lo echaron en Tigris, el río grande Tigris, es uno de los ríos muy grandes. Y ese Tigris, el río, durante meses tenía un olor asqueroso por la cantidad del pollo que habían hecho en ello. Puedes creerlo. Entonces lo dijo a Mutawakkil. Así era. ¿Cómo despilfarraban? Eso no era gratis, el pájaro, no sé, pollo, de la riqueza común. La gente pobre trabajaba y le pagaba zakat. ¿Zakat qué es? Zakat es el dinero que le llega al gobernador musulmán para eliminar la pobreza. Y ese zakat que lo tomaba de la gente, el diezmo que lo tomaba de la gente, entonces lo llevaba así, despilfarrando ese dinero. ¿Para qué? Para esas locuras. Eso era el gobierno después del mensajero de Dios. Entonces tú piensas que la comunidad islámica, ¿por qué ha llegado a su decadencia? Por eso. Porque después del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, ellos ya dijeron, el walí, ¿quién es? ¿Quién llega al poder? Es el walí, punto. Ellos dijeron eso. Al mulku liman ghalab. ¿A quién pertenece? Hasta hoy en día algunos sunitas dicen esto. ¿Quién toma el poder? Hay que obedecerlo. Así, al mulku liman ghalab. ¿Quién tiene el poder? Hay que obedecerlo. Sea corrupto, sea una persona justa, no importa. Entonces, por esta razón, usted va a ver que la ley de la selva, siempre un dictador detrás de otro dictador. Después de otro dictador, un golpe de Estado. Egipto es el ejemplo de ello. Siempre, y cada uno de sus dictadores va a someter delante de Israel, va a aliarse con Occidente, y solo lo único que está expandiendo en Egipto, un país con cerca de 90 millones de habitantes, lo único que está recibiendo más humillación delante del Occidente, y más pobreza y más decadencia moral. La ciudad Cairo es famoso por los lugares nocturnos y prostitutas que están en esa ciudad. Estambul, lo mismo. Y eso es el reino de los musulmanes, el gobierno de los musulmanes. Qué lástima con ello. Entonces ya está bien claro que ese formato, tú quieres decir, los sunitas dijeron que ya cuando vamos a tener el consenso de los musulmanes, quiere decir que la mayoría de los musulmanes van a votar por alguien, eso va a ser sucesor del mensajero de Dios. Mentira. Por la democracia, usted quiere llamarlo ijma', el consenso de los musulmanes. Tampoco. Ellos inventaron una narración falsa. La tajtama'u ummati ala al-khata', que mi comunidad no va a votar todos a un camino errado. Y en realidad lo hemos visto, que la comunidad votaron a muchos caminos errados.
La gente estaba de acuerdo en el día Ashura a matar a Imam Hussein alayhi salam. La comunidad votaron a matar a Imam Hussein alayhi salam. Otras comunidades también votaron por camino errado. No es que usted dice la comunidad cuando la mayoría, la democracia, supongamos que la democracia puede elegir el califa del mensajero de Dios. Mentira, no puede ser. Era una mentira que ellos lo inventaron lamentablemente. Lo presentaron como en el nombre de Dios. Pero qué lástima con lo que hicieron, con las mentiras que trajeron, luchando en contra de las normas de Dios. Y claramente estamos viendo en la comunidad islámica muchas cosas que se van en contra del Sagrado Corán. Por eso usted cuando dice, ay, Sheikh, estoy viendo mucha contradicción en la práctica de los musulmanes, está bien claro, ¿sí? Porque ellos ya dejaron a Dios y dejaron al Sagrado Corán. El Islam solo es una palabra en su boca. Ad-din la'iqun ala al-sanatim. Eso dice el Imam Hussein alayhi salam. Te lo va a describir para ti, querido hermano, todo lo que está pasando. Ad-din la'iqun ala al-sanatim. La religión y la religiosidad es un juego. Es como un chocolate que le están lamiendo, no más. فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيُّنُونَ. Cuando Dios va a poner una prueba de la fe, ya no hay creyentes. No hay creyentes. Cuando haya una prueba de la fe, ya no hay creyentes. Como dejaron al Imam Hussein alayhi salam. Muy pocos que en realidad son creyentes. Entonces nosotros vamos a ver. Volviendo a nuestra pregunta. Ya, hemos sabido que el gobernador es Dios, el walí es Dios. Después es el mensajero. Pero después del mensajero de Dios, ¿quién puede ser el walí? ¿Quién debe ser el walí? Hemos visto que los musulmanes pasaron por un camino muy errado. Por eso tanta imperfección, tanta decadencia moral. Hasta hoy en día estamos cosechando el resultado de tantos siglos de errores. El Sagrado Corán nos explica, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Por supuesto que las autoridades, el walí, si es Dios, es el mensajero, y los creyentes. Después dice los creyentes. Entonces hacemos la pregunta, ¿y estos creyentes cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Todos los creyentes son walí? Como los hermanos son y dice, ay, bueno, todos los califas que llegaron son walladina amanu, son autoridades. Ya listo, el Sagrado Corán nos afirma. Mentira. No puede ser que todo el mundo llegue al poder es lo mismo. No puede ser. Entonces debemos ir a investigar más sobre el Sagrado Corán, ir a buscar quiénes son estos alladina amanu, esa persona que puede estar en lugar del mensajero de Dios, decidir, quiere decir traer las normas de Dios. Esa persona necesariamente debe tener la misma pureza espiritual que el mensajero de Dios. Esa persona que es guía, imam de la sociedad. Entonces los imames, los guías, deben ser personas justas, infalibles, lo que nosotros llamamos infalibles. Entonces Ahlul Bayt, ya los imames deben ser necesariamente infalibles, lo que el Sagrado Corán nos indica. Walladina amanu no significa todos los creyentes, no. Debería ser un grupo especial de los creyentes. Y el Sagrado Corán te lo explica. Cuando habla del Imam Ali alayhi salam, dice: Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Quienes, mientras están rezando, en la inclinación incluso están pensando cómo luchar en contra de la pobreza. Quiere decir, es un grupo de los creyentes que su prioridad es atender a los pobres, porque mientras están inclinándose, están dando limosna. Esto en la historia corresponde al Imam Ali alayhi salam en primer lugar, pero es un título dado a ese grupo de los creyentes. Quiere decir, esa persona mientras está rezando, alladhina yuqimuna as-salat, quienes su presencia en la sociedad despierta el amor de Dios. Yuqimuna as-salat no significa que solo rezan, no, es que ellos van a enseñar el rezo, o mejor dicho, el recuerdo de Dios en toda la sociedad. Van a reavivir el nombre de Dios en la tierra.
Cuando en una sociedad el nombre de Dios esté vivo en los corazones, esta sociedad no comete el pecado, esta sociedad no asesina, esa sociedad no va a ser opresora. No van a oprimir en contra de los pobres, en contra de las mujeres, en contra de los niños, en contra de los marginados. Quiere decir, el nombre de Dios va a revivir a una sociedad. Alladina yuqimuna as-salat. Ellos despiertan a una sociedad, resucitan a una sociedad. Esa persona debe tener un poder espiritual, una autoridad espiritual. Eso se llama el imam. Y aquí es otra diferencia de nosotros con los sunitas. Decimos, los imames de buen camino ya siempre han sido elegidos por Dios en el día de Ghadir Hum y antes, que era Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan, Imam Hussein, hasta el último que es el Imam el Mahdi, que está vivo y está oculto. ¿Por qué está oculto? Porque la comunidad debe capacitarse, estar bien preparado para recibir a un imam justo. Porque siempre la comunidad islámica, cuando recibe a los imames, la comunidad islámica los mató. No tenemos ni uno de los imames que directamente los cristianos o los judíos o los incrédulos le hayan matado. No. La misma comunidad islámica mataron a los imames, a los 11 imames. Al imam Ali, ¿quién mató? Ibn Muljam, Abdurrahman ibn Muljam Muradi. Es cierto que la persona, su madrastra era una judía, pero él era de la comunidad islámica. Al Imam Hussein, a Imam Hassan, ¿quién mataron? Musulmanes, los supuestos musulmanes. Por supuesto que ellos no tenían la fe, pero estos hipócritas siempre estaban dentro de la comunidad islámica. Entonces ellos mataron a los imames, los musulmanes mataron a los imames. ¿Por qué? Porque sabían si los imames llegan al poder, serán el gobierno de los justos y se va a acabar el privilegio. Se va a acabar el despilfarro, se va a acabar la imperfección, la lujuria, la vida sucia de borrachería que ellos tenían. Y ellos están apegados a lo mundano, a la vida corrupta, a la cultura occidental romana. Sí, que tenían la misma cultura. Acostaban con quien le daba gana. Incluso en el tiempo de los abásides llegaron a un punto que tenían la práctica sodómica. Sí, una persona que pretendía ser califa, rey, acostaba con los hombres. Eso no era solamente de ellos. Siempre los corruptos tenían esta escena. Tenemos incluso entre los imperio otomano y entre imperio safávide reyes que tenían esa práctica, que les traían niños, y ellos follaban a ellos. A los niños varones de unos 10 o 12 años o menos. Sí, señores. La decadencia total de la comunidad islámica le llevó a caer y caer hasta el punto que ya perdió su gloria. Lo que el mensajero de Dios había formado, esa sociedad resistió durante siglos y usted va a ver el florecimiento, lo mínimo entre la gente. Se continúa y Ahlul Bayt resisten para mantener esa civilización islámica, pero tanta corrupción entre los reyes, entre los califas, que va a destruir poco a poco a la comunidad islámica. Por eso usted pregunta, el Islam sí es perfecto, usted dice que Dios trae la perfección a la comunidad islámica y ahora estamos viendo a los musulmanes, los países más atrasados, es cierto. Porque han dejado lo más importante del Islam, que es Wilayatullah, el gobierno de Dios. Lo han dejado. Usted va a ver los países islámicos, ya un par de cobardes, corruptos, pervertidos, mujeriegos, sucios, dictadores están al mando. Y usted, con un dominio del demonio, ¿a dónde quieres llegar? Al reino del demonio, decadencia moral, ética y todo. Aún lo poquito del Islam que ha quedado, ya ahí usted va a ver, hay poquito de la luz en la comunidad islámica por todo lado. Hasta que llegó la revolución islámica. Entonces nosotros seguimos. ¿Quiénes son que pueden tener el gobierno en la mano? Walladina amanu. Los creyentes que tienen ese carácter. Alladina yuqimuna as-salat.
con el gobierno de ellos, el recuerdo de ellos, de Dios va a estar presente por todo lado. Quiere decir, ellos van a resucitar a la comunidad islámica con el nombre de Dios, con el recuerdo de Dios. Van a enseñar, van a educar a la gente, dejar al diablo y al camino del ego y tener el corazón que solo late para Dios. Eso es el primer carácter de un gobernador musulmán. Y el segundo, que ellos, aunque están tan metidos en el recuerdo de Dios, lo principal, lo primordial, lo más importante de ellos es un plan económico. Y ese plan económico es para traer la justicia, luchar en contra de la pobreza, servir a los pobres. De tal forma que mientras están en pleno rezo, un rezo que tiene el corazón 100% dedicado a Dios, en ese rezo, Imam Ali alayhi salam está dando su anillo de limosna a un pobre. ¿Por qué? Imam Ali, ¿por qué no lo dejas después de rezo? Porque para mí lo más importante es luchar en contra de la pobreza, y ahora he encontrado un pobre y no lo voy a dejar para después de rezo. No tengo paciencia para aguantar ver que un pobre pase por su pobreza y que sufra por su pobreza. Eso es el walí. El walí no puede ver, no puede aguantar ni unos segundos, ni unos minutos. Imam Ali, deja que tu rezo se acabe, después de saca tu anillo y que lo des al pobre. Dice no. Y mientras está rezando, lo indica al pobre, ven aquí, con el dedo. Y le deja que el pobre le quita el anillo y el anillo lo lleva. ¿Por qué Imam Ali alayhi salam no le deja para después de rezo? Eso está bien claro. Su prioridad es luchar en contra de la pobreza. Por eso, aunque Imam Ali alayhi salam no llegue al poder, siempre está luchando en contra de la pobreza. ¿Por qué? Está para luchar en contra de la injusticia, en contra de la pobreza. Eso es el plan número 1 de esos gobernadores de parte de Dios. Eso es waliyullah. Por ello, una persona que es tan apegada a lo mundano, es corrupto, ya es un ignorante, no merece llegar al poder. Por ello, después del Imam Mahdi, Imam pone representantes. Ya son 4 representantes nombrados por el Imam Mahdi. Después del último representante, cuando él va a fallecer, Imam Mahdi dice, a partir de hoy no voy a tener un representante directo. Y mi representante no lo voy a nombrar, pero va a ser quien sea sabio, que sepa de la jurisprudencia islámica, de las narraciones, sea justo, sea valiente, sea devoto. ¿Devoto qué significa? Que tenga la piedad presente en todos los aspectos de la vida, sea valiente para luchar en contra de los injustos, para luchar en contra de los opresores, sea sabio para que sepa del Islam, sepa las normas de Dios, sepa el Sagrado Corán. Ellos deben preparar la tierra para mi venida. Ellos son, que hoy en día lo llamamos waliyye faqih. Durante la historia, los faqih tenían autoridad, pero muy regional, muy chiquito. Muy pocos de los faqih durante la historia llegaron al poder hasta que llegó la Revolución Islámica. Y la Revolución Islámica, lo más importante para waliyye faqih, que él mismo vive como los más pobres, tomando el ejemplo del Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam tenía una vida muy devota. Era en cerca de 5 años de su gobierno, comía la comida más modesta de su tiempo, que era pan de malta seco. Ese pan que era tan duro que mamá a veces lo rompía con su rodilla. Pan de malta tan seco, tan duro, porque era lo más barato que se vendía en aquel entonces. A veces las hijas del Imam Ali alayhi salam querían poner un poco de aceite a ese pan, que sea más comestible. Era duro. Imam lo ponía en agua para que sea un poco, podemos decir, lo mojaba con agua para poder comerlo. Entonces Imam decía, no pueden poner aceite a ello. Quiero comer lo que los pobres en esa comunidad comen. Y a la vez estaba luchando, siempre en recuerdo de los pobres. Quiere decir, al lado del recuerdo de Dios debe estar presente el recuerdo de los pobres. Ni un instante va a olvidar de los pobres. Eso es el gobernador musulmán.
Eso es el gobernador islámico. Eso es el walí. Usted pregunta después del mensajero de Dios quiénes son los walí. Dios lo elige. Deben ser infalibles. Son los imames. Y después del imam Mahdi, el mismísimo imam Mahdi nos indica quién puede ser el walí. El walí de parte de Dios debe ser, y esa persona es walí faqih. Está bien claro. No cualquier otra persona puede llegar ahí a través de una democracia, a través de eso no. Una persona justa. Muchas veces la democracia es manipulada por la gente que tiene el poder y el dinero en la mano. Va a lavar la cabeza de la gente por las propagandas. Hoy en día, ¿qué está pasando en el mundo? Las propagandas, las mentiras. Y la gente, en general, la mayoría de la gente fácilmente tragan las mentiras. Por eso, cuando a mí me van a ver sin que investiguen, que yo soy un sheikh shia, me titulan como Bin Laden. ¿Por qué me titulan como Bin Laden? Porque la gente son fácil de lavar su cabeza, o mejor dicho, ensuciar. Dejan que su cabeza sea ensuciada por las mentiras de las redes sociales, de centros de descomunicación, porque no son medios de comunicación, son medios de descomunicación. La gente que traga tan rápido, tan fácil las mentiras, están condenadas a sufrir los peores gobernadores, los más corruptos. Lo merecen porque no investigan, porque ciegamente están imitando a los corruptos. ¿Por qué? Porque son cobardes, porque están apegados a lo mundano. Por eso nunca usted va a ver hay alguien que le alce la voz en contra de ideología de género o LGTB, entre otras cosas que solo traen más dominio del demonio en la tierra. Está bien claro lo que está pasando en la tierra. Entonces, el gobierno no pertenece a los poderosos, ni pertenece a quienes tienen el partido más potente, ni pertenece a quien pueda engañar más gente en la democracia. El gobierno solo pertenece al imam, que en ese tiempo usted va a ver que es el imam Mahdi y su representante, que es el walí faqih, que hemos dicho son representantes generales del imam. ¿Y por qué solo pertenece a Dios? Porque Dios es el creador de la tierra y del cielo, y usted, si quiere recibir la bendición de Dios, debe seguir las normas de Dios, que son para tu perfección. Entonces, ¿qué hace walí faqih? Pone en práctica las normas de Dios, porque es justo, porque no es una persona apegada a lo mundano. Es una persona que ha purificado a sí mismo. Y ahí, lamentablemente, durante la historia, en el nombre del Sagrado Corán, lucharon en contra de Ahlul Bayt. Cuando mataban al Imam Hussein alayhi salam, gritaban, La hukm illa lillah. El gobierno solo pertenece a Dios. De mentira lo dicen. Ahora usted va a ver Talibán, ISIS, Daesh, los locos. En el nombre del Sagrado Corán luchan en contra de los gobiernos de los justos. Mira, es interesante, ¿no? Como siempre, el demonio, para establecer su gobierno injusto, ha utilizado el nombre de Dios. Mira, vamos a ver. Tenemos el gobierno de Dios. Está bien claro, lo hemos descrito. Pero el demonio, ¿cómo lucha en contra del dominio de Dios? En el nombre de Dios lucha en contra de ellos. Usted va a ver los Khawarij, Muawiyah. Muawiyah tiene cartas que aconseja al Imam Ali. Oh, Ali, recuerda a Dios. Oh, Ali, tenga el miedo de Dios. Oh, Ali, no corrompa la sociedad de los musulmanes. Muawiyah así habla al Imam Ali alayhi salam. Y Imam Ali le responde, dice, Muawiyah, ¿tú me hablas de Dios? ¿Tú quieres hacerme recordar a Dios? ¿Y tú quién eres para hablar de Dios? ¿Tú de esa familia tan corrupta? ¿Tú con esa conducta? Una persona que bebe, una persona que es corrupta, un asesino, y me estás llamando que recuerda a Dios. Como los países más, hoy en día, los poderes, los arrogantes más asesinos hablan de derecho humano. Usted va a ver, durante el siglo pasado, ¿cuál ha sido el país que ha matado más inocentes? Estados Unidos. Y Estados Unidos es quien siempre alza la voz por el derecho humano.
El defensor del derecho humano en el mundo supuestamente es de Estados Unidos. ¿Quién ha matado más inocentes civiles en la historia humana? Usted puede ir a buscar que hace un par de años, si no me equivoco, era 2010 o antes, que el presidente de Estados Unidos, Obama, pidió disculpa por haber hecho la prueba de algunas vacunas y algunos medicamentos sobre la gente de Guatemala y Honduras, si no me equivoco. Y que ahí el resultado era que miles de ellos murieron por ser contagiado. Y ahora recién, después de cerca de como un siglo, el presidente de Estados Unidos viene a pedir disculpa por ese crimen. Interesante. Entonces, Imam Ali alayhi salam, cuando va a escuchar que Khawarij dicen la hukm lillah, illa lillah, los Khawarij, esos partidarios del diablo, dicen, sí que solo el gobierno pertenece a Dios. En el nombre de Dios, usted va a ver Talibán, ISIS, ¿en el nombre de qué estaban cometiendo sus masacres? En el nombre de Dios. Usted va a ver, el robo más grande de la historia es el dólar. ¿Dólar qué es? Es un billete sin fondo. Entonces, detrás del dólar, ¿qué dice? La hukm illa lillah, en God we trust. Nuestra confianza está en Dios. Interesante, queridos hermanos. Quiere decir, los robos más grandes se le hacen en el nombre de Dios. En God we trust. Nuestra confianza está con Dios. Los Khawarij, ¿en el nombre de quién mataban? Cuando degollaron al Imam Hussein alayhi salam, gritaban Allahu Akbar. Gritaban Allahu Akbar. Shemr gritaba Allahu Akbar. Interesante, ¿no? Que los enemigos del Imam Hussein pusieron la fila y empezaron a rezar. Vamos a ver, queridos hermanos, cuál era la diferencia principal entre el Imam Hussein y sus compañeros y el grupo de los enemigos de Imam Hussein. Todos decían que somos de parte de Dios. Todos decían que son musulmanes. Hay una diferencia clara. El primer grupo de los enemigos, Omar ibn Sa'd, y el ejército corrupto de ellos cometían todos los pecados. Quiere decir, para ellos las normas de Dios no importaban. Y no tenían el walí. Así es. No tenían el walí. Hacían lo que le daba gana por el nombre de Dios. Pero el grupo del Imam Hussein alayhi salam decían, obedecemos a walí de Dios, que es el Imam Hussein alayhi salam. Eso era la diferencia. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Quienes toman a Dios como el walí, quiere decir la obediencia total a Dios. No es que tú haces lo que te da gana en el nombre del Islam. Eso no es el Islam. Usted va a ver, en Egipto, egipcios, ¿qué tipo de vida tan decaída tienen? Y dicen, somos el país musulmán, tenemos Al-Azhar, la universidad religiosa más grande, y los religiosos de ellos vean tan corruptos que son. Eso es la decadencia moral. Yo he visto varias veces que esos egipcios estrechan la mano de las mujeres y ellos saben que en el Islam eso es prohibido. Pero bueno, van a aprovechar lo máximo que pueden hacer. ¿Y cuántas chicas latinas han sido abusadas por ellos? ¿Ya? Por egipcios. Sí, señores, en el nombre del Islam, nosotros queremos guiarte al camino de Dios, y después usted va a ver consulados de varios países latinos han sido cerrados en Cairo. ¿Por qué? Por muchas chicas que a través de internet fueron engañadas por ellos y llegaron a Cairo en una semana, 2 semanas, 3 semanas, fueron abusadas por ellos y después se refugiaron a los consulados para ir, ya me abusaron y me hicieron esto. Eso es el Islam. Lamentable, qué lamentable. Entonces, queridos hermanos, lo más importante, el Sagrado Corán dice, vuelvan al camino de Dios. Sí, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Cuando hay un asunto de discusión, deben devolver ese asunto, referir en ese asunto a Dios y al mensajero de Dios. En kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si en realidad son verdaderos creyentes, si creen en el día de más allá, si creen que el gobierno pertenece a Dios, deben referirse a Dios y al gobierno de Dios. Y entonces el Sagrado Corán sigue continuando, dice,
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ¿Acaso no has visto el grupo de la gente que supone que es creyente, pero no lo es? Supone que ha creído en todo lo que ha descendido, pero no es creyente. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ¿Y qué carácter tienen ellos? Ellos se refieren a los gobernadores injustos. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Queridos hermanos sunitas, escuchen esa ley. El Sagrado Corán dice: Alam tara ila alladhina yaz'amun. Suponen. Ellos no creen, solo suponen que son creyentes. Imaginan que son creyentes, pero no lo son. ¿Por qué? Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Porque ellos toman como el wali a los taghut, a los corruptos. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Y Dios le ha ordenado rechazar a los corruptos. Y ellos toman el dominio de los corruptos. Aceptan a los dictadores, al rey de Arabia Saudita, a los presidentes corruptos, a los primeros ministros corruptos. Lo aceptan, lo toman como el gobernador. Y Dios le ha ordenado, وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Dios le ha ordenado rechazar a los corruptos. ¿Piensan que son creyentes? Dios dice, ellos imaginan que son creyentes. Y van a aferrarse, van a referirse a los corruptos, a los taghut. ¿Taghut quiénes son? Los arrogantes que cuando llegan al gobierno tienen el privilegio para sí, para su partido, para su gobierno, viven como los ricos. Tienen el privilegio, no tienen la vida de los pobres. Su prioridad no es atender a los pobres. Cuando el gobierno de ellos, cuando crece más, se va a expandir más pobreza, más corrupción. Ellos en la práctica son injustos porque no ponen en práctica las normas de Dios. Cuando ellos llegan al poder, el recuerdo de Dios va a estar olvidado. En lugar de recuerdo de Dios, usted va a ver más músicas, más danzas, más lugares nocturnos, más bebidas alcohólicas, más prostíbulos, más corrupción en esa tierra. Recuerdo del diablo va a estar presente. Eso es la diferencia. Eso es taghut. ¿En cuántos países de los musulmanes usted va a ver que los taghut están al mando? وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Y Dios le ha ordenado a ellos rechazar a los corruptos, tiranos. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Y el diablo quiere engañar a ellos, quiere desviar a ellos hacia el camino de un extravio grande. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ. Satanás quiere أَنْ يُضِلَّهُمْ, quiere extraviar a ellos. ضَلَالًا بَعِيدًا, un extravio muy, muy lejano. Y ellos lo aceptan. Pero si quieren seguir a Dios, el camino de Dios es que el dueño de la tierra y del cielo les ha ordenado volver a Walí de Dios, volver a la autoridad de Dios, al gobernador de Dios. Así que solo el gobierno pertenece a Dios y quien Dios lo haya elegido. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.